sido por Él y solamente por Él. Amén. Antes de empezar la palabra, quiero encomendarme al Señor para que sea Él que tome el control. Señor y Padre, te doy las gracias, Señor, por esta gran bendición, esta gran oportunidad, este gran privilegio, Señor, de permitir que tú en este día yo pueda impartir la palabra, Señor, es semaná, Señor, siervo inútil soy, Señor. Toma tú el control, Señor, de mi boca, de mi mente, de mi corazón, Señor, que toda palabra que en esta tarde salga por mi boca, que no sea humana, Señor, que sea de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que tomes el control, Señor, porque, como dice tu palabra, Señor, no sabemos ni siquiera cómo debemos orar, Señor, pero cuando el Espíritu Santo toma el control, Él hace y nos lleva, Señor, a declarar esas palabras, Señor, que vienen de tu Espíritu, Señor, porque vivimos por tu Espíritu. Es tu Espíritu Santo el que mora en el interior de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te pido que en esta tarde tú te glorifiques, Señor, a través de la palabra, Señor, que tú puedas llegar a los corazones de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que tú hoy en este día, Señor, puedas darle el entendimiento de la palabra, Señor, de aquello que tú has puesto en mi corazón, mi Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú y solamente tú, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. La palabra se ha confirmado. El hermano en la administración, cuando estaba ministrando, ha hablado y el Señor habla. Utiliza a los siervos para transmitir aquellas cosas que Él quiere hablar. Y a través del siervo Luis, Él ha confirmado esa palabra que yo llevaba todo el tiempo y estaba diciendo al Señor, confírmame si es esta palabra la que tú quieres para tu iglesia en esta tarde. Y en el último momento, porque el Señor es así, en el último momento la ha confirmado con el hermano, ha hablado de propiciatorio, ha hablado de sangre, ha hablado de que hemos sido redimidos, y por ahí es por donde hoy vamos a ministrar la palabra, vamos a llevar la palabra. Amén. Si me dais un segundo, me preparo. Amén. Si te digo preciosa, ¿tú qué viene a tu mente? ¿Qué puedes discernir por preciosa, la palabra preciosa? Hay un significado, cada palabra tiene un significado. Y la palabra preciosa, mi hermano decía, preciosa sangre. Es la preciosa sangre de Jesús, la que nos ha limpiado, la que nos ha redimido. Y en la Biblia esa palabra viene en muchos versículos. Todos no los podemos decir, pero yo te voy a llevar a algunos versículos donde sale la palabra preciosa, refiriéndose no solamente a la sangre, a varias cosas que el Señor ha creado y que son preciosas y que nos las da al beneficio nuestro, porque todo lo que el Señor ha hecho es para beneficio nuestro. Él no se beneficia, Él no necesita nada, al contrario, todos los beneficios son para sus hijos. Él nos ama y su amor lo derrama para que nosotros podamos beneficiarnos de todas aquellas cosas que Él ha creado. Yo he buscado bíblicamente, el significado bíblicamente de preciosa. Y dice, excelente, exquisito, primoroso y digno de estimación y aprecio. En el original, en el griego, dice politimus, extremadamente valioso. Nos damos cuenta cómo la palabra preciosa, los significados que llegamos a tener, así es la sangre de Jesús, la preciosa sangre de Jesús, porque cuando dice preciosa, le aplicamos todos estos significados de la palabra preciosa y realmente es lo que nos va a hacer a nosotros cambiar nuestra vida. Esa sangre ha sido lo que nos ha limpiado y nos ha redimido. Amén. En Primera de Pedro, Pedro habla, tiene varios versículos donde usa la palabra preciosa. En Primera de Pedro 1:17
Pedro dice así, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que es también muy importante, mucho más preciosa que el oro, el cual, aún perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. No me voy a parar a explicar los versículos porque después empezaremos en el tema. Te he haciendo una pequeña introducción para hablar de esa palabra preciosa. En Primera de Pedro también, pero en el capítulo 2, los versículos 4 y 6, dice: Cristo, piedra viva. Dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, ¿y qué dice? Preciosa. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión, ¿dónde estamos? En Sión, la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Y el último que te quiero dar, y ya entramos en la prédica, es en Primera de Pedro 19, y aquí es donde habla de dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Quedémonos con esto. Un cordero sin mancha y contaminación. Ese cordero habla de Cristo, ese cordero era Cristo. Amén. Hermano, hay muchas otras cosas preciosas, como he dicho, que se hablan en la Biblia, como las promesas. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. La palabra del Señor también la palabra del Señor es preciosa. Cuando tú te pones a leer la palabra, te pones a escudriñar la palabra es preciosa. La palabra te sumerge y encuentras ese recobijo, encuentras esas maravillas que hay en ella, porque hay tesoros escondidos en la palabra. En la palabra, cuando empezamos a escudriñarla, encuentras esos tesoros escondidos. No hay mejor tesoro que la palabra de Dios. No hay valor para ningún tesoro. Te puedes encontrar esos barcos que se hundieron, que están llenos de oro, no tienen el valor que tiene la palabra del Señor. Pero hermano, ninguna es comparable con la preciosa sangre de Cristo. Todo es necesario, pero hoy lo que vamos a resaltar es eso, es la preciosa sangre de Cristo. Por ser de quién es, hermanos, ¿de quién es esa sangre que fue derramada? ¿De quién es? De nuestro Señor Jesús. Y esa sangre fue derramada por amor. Esa sangre fue derramada por ti, por mí, por toda la humanidad, porque no hay distinción. Los que conocen como los que no conocen. A su tiempo, Dios traerá a aquellos que todavía están fuera y que no conocen, porque Dios tiene una obra perfecta hecha. Y poco a poco se irá cumpliendo todo aquello que está escrito, todo aquello que está dicho en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos edifica, es preciosa, como hemos dicho. Antiguamente, en el Viejo Testamento, los hebreos, sabéis que hacían, yo creo que todo el mundo, si alguno no lo sabe, luego podemos hablar y lo podemos explicar. Se lo puedo explicar un poquito por encima. Ellos hacían sacrificios y Dios le dio la instrucción a Moisés cómo se debían hacer esos sacrificios. En Levítico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, nos viene y le explica de qué manera había que hacer los sacrificios hacia Dios. Y los hebreos realizaban esos sacrificios. Había estudiado un poquito y había 5 tipos de sacrificios, ¿no?
El primero era el holocausto, me lo apunto aquí para no olvidármelo. El segundo era la ofrenda de grano, el tercero era ofrenda de paz, el cuarto era ofrenda por el pecado y el quinto ofrenda por la expiación. Y le dio la instrucción a Moisés cómo debían hacerlo. Y en ese tiempo ellos hacían esos sacrificios para el perdón de sus pecados. Esas ofrendas, los tres primeros, son de gratitud. Los tres primeros, que es el holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz. Los tres primeros es ofrenda de gratitud al Señor por aquello que había hecho con su pueblo cuando iban por el desierto. Y los dos restantes, del pecado y la expiación, he dicho expiatoria, ¿no? Ofrenda expiatoria, pero es para el perdón de los pecados. Primero se presentaba el pecado y luego el perdón de los pecados. Eran dos sacrificios que había que hacer. Estos dos últimos no se quemaban en el altar, había que sacarlos fuera. Había que sacarlos fuera del tabernáculo y hacerlo encima de las cenizas. No se podía hacer dentro, porque no era olor fragante para el Señor, porque eran pecados. Y entonces al Señor ese olor no le agradaba. Sin embargo, los tres primeros, que era de gratitud, los que sí se quemaban dentro, porque era ese olor fragante subía. Era incienso que subía y presentaban esos sacrificios ante el Señor. Hoy en día no hace falta eso. Hace ya muchos años que nuestro Señor Jesús se entregó en la cruz y pertenecemos al nuevo pacto. Fue Él que derramó su sangre y ya no hay que hacer el sacrificio. Pero quería explicar esto para que se entienda que antiguamente hacían esos sacrificios, pero era para limpiar el pecado y para darle las gracias al Señor. Era la ley mosaica que estaba, pero ahora mismo no vivimos en esa ley, ahora mismo ya vivimos en el nuevo pacto. La ley permanece. Mayormente la ley fue creada para aquellos que no querían hacer la voluntad del Señor, que se apartaban de la voluntad del Señor. Entonces esa ley tuvo que establecerse para que no siguieran pecando, para que se dieran cuenta que el pecado estaba en ellos. Pero ahora, gracias a Jesucristo, nos ha limpiado, nos ha liberado, nos ha dado vestiduras nuevas y podemos declarar que tenemos un Señor justo, un Señor que nos ha justificado ante el Padre. Amén. Como en nuestra sangre. O cómo estaba, mejor dicho. Vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cómo estaba nuestra sangre antes de conocer a Cristo? ¿Era limpia? ¿Estaba sin mancha? ¿Estaba sin tacha? ¿Era una sangre aceptable para Dios? ¿La podíamos presentar ante Dios? ¿Esa sangre? Hazte esa pregunta. Pues hermanos, no. Porque hasta que no reconocemos a Cristo en nuestra vida, hasta que Cristo nos llega y te rocía, te limpia con su sangre, no puedes. El pecado está en nuestra sangre, el pecado está en nosotros y tiene que ser Cristo el que nos limpie, tiene que ser la sangre de Cristo rociada sobre nosotros, o si no, vamos a estar siempre viviendo en ese pecado. Es necesario la sangre de Cristo. Igual en esta tarde está hablando la sangre, pero la interpretación de la sangre es limpieza. Porque la sangre de Cristo lo que hizo con nosotros fue limpiarnos del pecado, apartarnos. Nos aceptó Dios delante de Él, nos aceptó a través de Cristo, pero porque Cristo quitó el pecado, porque Él cargó con nuestro pecado. Ese pecado no se podía limpiar si no era a través de la sangre de Cristo. Su sangre fue derramada en la cruz. Él antes, orando en el Monte de los Olivos, antes de que fuera a ser entregado, dice que su sudor eran gotas de sangre, de la presión que podía haber, de la situación que él iba a encontrar, ¿no? Que esa angustia que podía haber en él. Pero poco a poco vamos a ir viendo, vamos a entrar un poco también en ese tema. Hermano, él es justo, sin mancha y sin contaminación. Así era Cristo y es Cristo.
Él pudo ir a esa muerte de cruz porque era esa ofrenda limpia, esa ofrenda, ese cordero que no había ni mancha, ni pecado ninguno en él. Y pudo presentarse delante del Padre para poder limpiar todos nuestros pecados. Es bueno por excelencia. Nadie como Él ha dado su vida entera al bien de los demás. Vamos a ponernos un poco en contexto. Nadie. Si es que realmente, si nos ponemos actualmente y nos ponemos a ver quién va a dar la vida o quién va a entregar lo que uno es para que otro viva. Todavía una excepción, un hijo. Que tú veas que si no le das, si no entregas tú tu vida por él, igual muere. Y yo sé que más de un padre o más de una madre, si se le presenta esa situación, lo va a hacer. Yo el primero. Pero Cristo lo hizo sin motivo ninguno. Cristo lo hizo por amor. Cristo lo hizo porque nos amaba y porque nos sigue amando. Él no lo hizo porque tuviera que hacerlo, Él no era un compromiso, no era una situación extrema. Lo hizo porque nos ama y sigue amándonos. Amén. Pero eso solamente lo podía hacer el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que vino. Juan lo anunciaba, ahí viene el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Juan estaba bautizando, Juan el Bautista estaba bautizando, y cuando lo vio venir, tuvo una revelación por el Espíritu Santo y dijo, ahí viene el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Era necesario que Cristo viniera a la tierra, era necesario que el Padre le diera cuerpo, porque Él era espíritu y vivía con el Padre, igual que el Padre, y era espíritu, pero tenía que tomar un cuerpo. Y tomó un cuerpo humano como el tuyo, como el mío, y vino a la tierra a pasar todas las penurias, las penalidades, todo lo que había. Pero lo que nosotros estamos pasando, mis hermanos, no es nada comparable a lo que Cristo tuvo que pasar. No estoy diciendo que tengamos que pasar lo que pasó Cristo, porque aquello que pasó Cristo era la voluntad del Señor, era la voluntad del Padre, y era necesario, porque había un plan, Dios ya tenía un plan para poder liberarnos del pecado, para poder liberarnos de ese pecado, y era su Hijo Jesucristo, mandar a su Hijo. Amén. El primer punto que hemos visto es que la sangre de Cristo es preciosa por ser de quien es. El segundo punto es que la sangre de Cristo es preciosa por su carácter propiciatorio, favorecedor. Propiciatorio quiere decir favorecedor. Tenemos ese favor hacia nosotros. Mira, hermanos, como he dicho al principio, los hebreos, ya el pueblo hebreo, ya tomó aquello como una religión. Para ellos ya el sacrificar era religión, ya llevaban las ofrendas y sí que respetaban lo que fuera sin mancha, sin tacha, que estuviera limpio, que fuera, pero aquello ya era ya una religión, lo tomaron por una religión de presentar las ofrendas y rociarlas con la sangre, y a Dios aquello ya no le agradaba. Aunque presentaran una ofrenda, otra ofrenda, pero no le agradaba. Y Dios estaba viendo que había que hacer algo. Él estaba diciendo, no puede, mi pueblo no puede seguir de esta manera. Mi pueblo no puede seguir presentando estas ofrendas porque ya no las presenta con ese corazón, con ese sentimiento de que me están dando a mí toda la gloria y toda la honra. Lo presentan porque ya es una religión. Y tomaron aquello como una religión, ya traían la ofrenda y ya mataban el cordero, mataban el macho cabrío y ya era ineficaz. Esa sangre y esas ofrendas que el pueblo estaba presentando ante Dios ya era ineficable. Pero ¿cuál era la sangre que sí era buena, edificable? La de Cristo. La de Cristo sí fue aceptada en el trono de Dios, pero toda esa sangre
que ellos ya estaban derramando por religiosidad, por religión, porque ya que ellos lo hacían por religión. Llega el día de presentar las ofrendas, todo el mundo iba con su ofrenda, venga, yo la presento porque ya. Esas ofrendas, el pecado, lo quitaban temporalmente. El pecado era perdonado temporalmente, porque cuando presentaban la ofrenda, sí, Dios decía, mira, me han presentado esta ofrenda, han derramado la sangre, como yo le dije a Moisés que debían de hacerlo. Pero era un pecado que era limpio temporalmente, porque igual al mes siguiente ya estaban pecando otra vez y esperaban que llegara el momento de presentar otra vez la ofrenda. Eso es a lo que me refiero, que ya era una religión que ya lo hacían por religiosidad. Hermanos, no caigamos nosotros también en esa religiosidad de venir a la iglesia, sentarnos, escuchar la palabra, cantar, adorar. Tengamos nuestro corazón plenamente para el Señor. Que amemos al Señor de corazón, que amemos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, que amemos al Señor por esa sangre preciosa que era derramado en la cruz. Porque esa sangre limpia, restaura, esa sangre sana, sangre de Cristo, una simple gota de la sangre de Cristo te sana de una enfermedad. Una simple gota. Pero la tenemos toda, porque derramó hasta la última, dice la palabra que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz, en el madero. Amén. Acompáñame a Hebreos 10. Vamos a ver algo aquí en Hebreos 10. Pero antes de ello quería comentarte que me he pasado. Hay algo que también me daba el Señor, me lo apunté y quería haberlo dado en la introducción, pero al final me lo he pasado, pero os lo voy a dar, voy a compartirlo. En 1 Corintios 11:23 viene la instrucción de la Santa Cena y es Pablo, ¿no? Dice que Pablo tuvo esa revelación. Me acuerdo que nuestro pastor decía, dice, si tuvo esa revelación y no era apóstol es porque tuvo un encuentro con Cristo, cara a cara, vio a Cristo y Cristo le dijo, la Santa Cena se hace así. Y le dio, porque Pablo dice, empieza hablando y dice que como Dios me lo dijo, como Jesús me lo dijo. Y vemos en los versículos 24 y 25, cuando dice que partió el pan y le dio para que comiera. Y dijo, hacer esto, recordamos lo que Jesús dice, hacer esto ¿cómo? En memoria de mí. Tomó la copa y le dijo también, cada vez que bebierais, hacer esto en memoria de mí. Esto representa el nuevo pacto de mi sangre. Y vemos representada la sangre de Jesús ahí en esa Santa Cena. Hermanos, no olvidemos. Igual que ahí en la Santa Cena Jesús nos recuerda esa preciosa sangre, hacer esto en memoria de mí, que nuestra memoria esté siempre activa, con la sangre que Cristo derramó en la cruz, con la sangre que te limpió, con la sangre que te redimió, con esa sangre. Si lo quieres leer, está en los versículos 24 y 25, la instrucción de la Santa Cena. Y volviendo a lo que estábamos, a Hebreos 10, vamos a leer del 4 al 12. Y aquí vamos a ver lo que pasa cuando llega esa religiosidad al pueblo hebreo. El libro de Hebreos tiene un contexto que hay una mezcla entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces os vais a encontrar versículos que hablen del Nuevo y versículos que hablen del Viejo. Por eso a veces cuesta entender Hebreos. Es bueno también leerlo en otras versiones, en Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, en la Biblia actual, Dios habla hoy, porque ahí va a encontrar aquello que igual no entiende, aquello que lo estás leyendo, porque Hebreo es un poco, como yo digo, un poco lioso. Entonces hay que leer despacio y mirar comparaciones una con la otra. Amén.
Leemos la Escritura, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, no puede quitar el pecado. ¿A qué se está refiriendo aquí en este versículo? En lo que te estaba comentando hacia atrás. Ya dio tantos sacrificios, tanto derramamiento de sangre, pero ya no podía quitar el pecado, porque el pueblo seguía pecando, presentaba los sacrificios, derramaba la sangre de las ofrendas, pero andaban en pecado. Entonces, dice Hebreo, dice, por la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, no puede quitar el pecado. 5, dice, por lo cual, dice, entrando en el mundo, está hablando de Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, dice, más, atención aquí, me presentaste cuerpo, lo que os decía antes, Jesús era espíritu, dice, más me presentaste el cuerpo, hubo que hacerse cuerpo del espíritu, tuvo que hacerse igual a nosotros, amén. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Estamos hablando es Jesús. Aquí Hebreo está hablando de Jesús, porque ya estaba profetizado que tendría que venir ese cordero para ser entregado en la cruz, para poder limpiar nuestros pecados. Y dice, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Isaías profetizaba esto. No sé en qué pasaje está, pero ya Isaías hablaba, varón de dolores, de quebranto, que será crucificado en la cruz. No me acuerdo en qué pasaje está. 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, Dios ya no quería más ofrenda, ya no quería más expiaciones, ya quería que el pueblo se santificara, ya quería que el pueblo se despojara de ese pecado, pero por sí mismo, igual que nosotros, no podían, necesitaban a Cristo, necesitaban la sangre de Cristo, ya la de los toros, los machos cabríos, ya no valía, esa sangre para Dios ya no era agradable para Él. Y dice, por el pecado, dice, no quisiste, ni te agradaron. Dice, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Sí que hacían la ley, pero ya era una religiosidad. Lo hacían porque la ley lo dice, porque por la ley hay que hacerlo. Y ya ellos se afligían a hacerlo por ley. No se afligían a hacerlo porque realmente querían agradar a Dios, porque realmente querían limpiar ese pecado. Lo hacían porque estaba establecido, Dios le había dado la instrucción a Moisés cómo había que hacer los sacrificios y la ley estaba permanente y entonces ya presentaban esas ofrendas, derramaban esa sangre. Hermanos, que no nos pase a nosotros, que no nos pase. Mirémonos, como predicaba mi hermano estas semanas pasadas, mirémonos a nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo, de qué manera estamos andando, si realmente el sacrificio de Cristo ha tenido valor para nosotros o tiene valor para nosotros. Esa sangre derramada de Cristo tiene valor para nosotros. Reconozcamos todos nuestros errores, todos nuestros fallos, todos nuestros pecados. Amén. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí se estaba ofreciendo, ya estaba Jesús ahí, que vengo a hacer tu voluntad, Señor, que vengo a hacer tu voluntad, tú me has demandado esto, vengo a hacer tu voluntad. Dice, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué estaba pidiendo aquí? Quita lo primero para establecer lo último. Estaba diciendo que quitara todos esos sacrificios, toda esa ley, todo aquello que el pueblo hebreo estaba haciendo, porque a él no le agradaba, como hemos leído,
a Dios ya no le agradaban esos sacrificios. Y le dice, quita, que estoy yo aquí, y ahora el que se va a presentar como cordero sin mancha, sin tacha, como ofrenda perfecta, soy yo, Padre. Digo, vengo a hacer tu voluntad. Vengo a hacer tu voluntad y voy a hacer tu voluntad, que es perfecta y agradable para nosotros. Esa voluntad de Jesús es perfecta y agradable para ti y para mí, porque Jesús es amor. Jesús nos ama. Dios te ama, hermano. Dios te ama. A ti también, Celina, a todos. No hay distinción para nadie. Él nos ama. Más pecadores, menos pecadores. Tenemos que desechar el pecado, pero a pesar de ello, lo más vil. Dice, yo vine en busca de aquellos que tenían necesidad, no para aquellos que no tienen necesidad. Eso lo dice Jesús. Y Él vino para ello, para libertar, para sanar, para quitar todo aquello que por nosotros mismos era imposible, porque es que era imposible, por más que hiciéramos, como hacía el pueblo hebreo, por más que hicieran, por más sacrificios que llevaran a cabo, era imposible que pudieran ser limpiados si la sangre, la preciosa sangre de Cristo, no hubiera sido derramada en la cruz. Amén. Seguimos, avanzamos. Versículo 10. En esa voluntad, dice, ¿qué somos en esa voluntad? Santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. No hizo falta hacer más sacrificios, no hizo falta derramar más sangre. Con un solo sacrificio, con una sola sangre, fuimos limpios, fuimos salvos. Y sin embargo el pueblo, venga cordero, venga carnero, venga toro, venga becerro, venga a presentar sacrificio ante Dios. Y no eran agradables, a Dios no le agradaba. Dios llegó ese momento que ya no le agradaba, porque eran presentados por religión, eran presentados sin agrado hacia Dios, lo hacían porque decían, tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo, porque la ley lo dice y lo vamos a hacer. Sin embargo, Cristo dice, en esa voluntad de Dios, porque Él fue perfecto hasta su muerte, haciendo la voluntad. Él no hubo pecado en Él, dice la palabra que en Él no hubo pecado ninguno. Y si ciertamente, aquí vuelve a repetir, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si Cristo está sentado a la diestra de Dios y tú eres de Cristo, ¿dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estamos? Sentados con Él, juntamente sentados con Él. Hay que darle gracias a Cristo, hay que agradecerle a Cristo su entrega, su amor, su fidelidad, su derramamiento de sangre. Hermanos, vemos la importancia de que Cristo derramara su sangre en la cruz. Hemos nombrado cosas preciosas y una cosa no le quita a la otra, pero hermano, para mí, y yo creo que para muchos, la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo, es lo más valorable que podemos apreciar, porque sin ella seguiríamos siendo como éramos, seguiríamos muertos en vida, como dice nuestro pastor. Tú puedes respirar, puedes comer, puedes trabajar, pero estás muerto. Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás muerto. Si no declaras a Cristo en tu vida, eres un muerto viviente, porque estás viviendo en pecado. Estás viviendo una vida sin fruto ninguno, una vida que no es fructífera, una vida que no te va a saciar nunca. Va a haber siempre un vacío, no va a haber gozo, no va a haber paz. No va a haber tranquilidad, porque todo aquel que no conoce a Cristo
vive con esa zozobra, con esa inquietud, siempre preocupado, siempre pensando en los problemas, siempre pensando en todas aquellas cosas, que las pruebas, los problemas, todo eso va a venir, porque es de venir. No estamos exentos de ningún problema, pero no es lo mismo afrontarlo con nuestro Señor Jesucristo que sin nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de Él nos podemos agarrar a Él. Podemos, porque es abogado, es nuestro abogado que nos defiende. Tú presentas tu problema, lo presentas delante de Él. Y Cristo dice, venga, yo estoy aquí, vamos a apelar, vamos a presentar tu problema ante el Padre. Tú y yo, los dos, en intimidad, vamos a orar. Jesús es así, yo lo entiendo de esa manera, yo lo entiendo así, porque no estamos solos. Tú cuando te pones a orar, Jesús está, es como si Jesús estuviera aquí a tu lado y tú estás hablando, Señor, ¿qué tal, Señor? Y Jesús a la misma vez, que le está diciendo, Padre, escucha la oración de tu Hijo, Padre, te está clamando, Padre, mira lo que te está diciendo, Padre, 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 Padre. Y él a la misma vez que tú le está clamando al Padre. ¿Qué mejor ayudador podemos tener? ¿Qué mejor respaldo podemos tener que nuestro Señor Jesucristo? Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Hermanos, eficaz para todos los pecadores y todos los tiempos. Todos los tiempos. Ni pasado, ni presente, ni... Todos los pecadores y para todos los tiempos. Ahora, mañana, el día que no estemos en este cuerpo, así. Es eficaz esa sangre, esa preciosa sangre de Cristo. Apocalipsis 7:14. Oigo hojas por ahí, lo tenemos. Aparte lo están proyectando, se puede ver claramente ahí en la pantalla también. Dice así la palabra. Y yo le dije, está hablando Juan, estaba en la isla de Espamos, él tuvo una revelación y escribe el libro de Apocalipsis, y aquí dice Juan, dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice, y han lavado sus ropas y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Mi hermano, yo aquí me hice una pregunta cuando leí este versículo. Yo no sé si tú te la puedes hacer. Claro, el entendimiento va viniendo poco a poco según va adquiriendo palabra, conocimiento del Señor, sabiduría del Señor. Y yo cuando leí digo, ¿cómo puedes lavar la ropa en sangre y ser blanqueada? Y yo me hice esa pregunta, porque si alguno se ha cortado, sabe lo escandalosa que es la sangre. Te pones un trozo de papel y enseguida se ha puesto roja enseguida. Y yo me hacía esa pregunta cuando leí ese versículo. Pero aquí no se estaba refiriendo a una vestidura, a una ropa. Estaba refiriendo a limpiar nuestro pecado, a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestra alma. Esa es la limpieza que aquí se refiere. Porque dice que lavado, dice en la gran tribulación, dice, y han lavado, dice, sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Creyendo en Jesús, haciendo su voluntad, estableciendo lo que Jesús quiere en nuestra vida. Ahí es como se va lavando. Ahí es como esa ropa, esas vestiduras, nuestro corazón se va lavando para el día que, como dice aquí, el día de la tribulación y venga y nos arrebate. El día de la tribulación venga y nos lleve Jesús con él. Que nuestras ropas estén limpias, que nuestras ropas hayan sido lavadas por esa sangre preciosa. Pero para que esa sangre preciosa nos pueda limpiar, como dice aquí, del todo, hay que estar
sometidos al Padre, sometidos a su palabra, siendo fieles, siendo aquellos que obedecen la palabra del Señor, aquellos que aman la palabra del Señor, porque, como he dicho, Dios solamente quiere lo bueno para cada uno de nosotros. Dios no quiere nada malo, Dios no quiere nada que nos perjudique, al contrario, es beneficioso. Él nos da, y Él no deja de dar. Él siempre está dando, siempre está dando. Y todo lo que da es bueno. Así que, hermanos, demos bendición al Señor cada día. En primera de Juan 1:7 tenemos también un versículo que nos habla de limpieza, que nos habla de sangre. Pero vamos a leerlo. ¿Lo tienen? ¿Amén? Dice así, dice, pero si andamos en la luz, como Él, está hablando de Jesús, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este versículo tiene, como dice nuestro pastor Gustavo, tiene mucha molla. hay que darle ahí y leerlo, porque tiene mucha molla, mucha instrucción. Entonces, si nos metemos en él, vamos a tener un tiempo, y hoy no tenemos todo ese tiempo. Pero voy a dar un matiz rápido. Dice, mira, las Escrituras constantemente providencian esta parte de la humillación, de los sufrimientos de Cristo. No nos dice que somos redimidos por reencarnación, resucitación, su nacimiento, sus milagros o su doctrina, ni por su agonía en el huerto. Todo eso lo conocemos, todo eso tuvo que pasar Jesús. Aunque todo fue necesario, esa agonía, esa doctrina, el nacimiento de Cristo, como he dicho, da mi cuerpo, Padre, sus milagros, su encarnación, todo eso fue necesario para el rescate, sino por su sangre. Por su sangre. Es que muchas cosas pueden, pero una de ellas, aquí dice un Wilson, no dice más, dice Wilson, no sé si es nuestro Wilson, dice, al cual Dios, propuesto en propiciación por la fe en su sangre, dice, al cual Dios ha propuesto en su propiciación por la fe en su sangre, única que tiene tal carácter, no hay otro sacrificio, hermanos. La sangre de Cristo es preciosa, es la medicina que nos libra de la mortal enfermedad. La sangre de Cristo redime nuestra alma. Se identifica como Wilson. Me gustó cómo lo interpreta, cómo lo lleva, cómo define lo que es el sacrificio y la sangre de Cristo. Son 4, ya estoy en el tercero. Yo creo que voy a llegar. No quiero terminar tarde. Y no voy a terminar tarde, voy a terminar a la hora que... Dice, sangre preciosa por lo que nos revela acerca de Dios. ¿Qué nos revela la sangre de Cristo acerca de Dios? Una de ellas es la justicia de Dios. Esa justicia que Dios tiene que impartir, que debía haber impartido si no hubiéramos sido limpiados por la sangre de Cristo. Esa justicia que permanece, pero ahora tenemos un mediador, ahora tenemos a Cristo, porque Padre, Hijo y nosotros. Esa es la escala. Entonces, para poder llegar al Padre hay que pasar por Cristo. Cristo es un puente. Hoy, cuando en mi trabajo estaba repartiendo y llevaba toda esta prédica, la llevaba metida en la cabeza
y he entrado a un local a repartir y me ha traído a recuerdo esto mismo y le hablaba y le explicaba a esa dependienta que había en el local, le explicaba y se lo daba en ese matiz de que tú llegas a un río, le he puesto el ejemplo, y que tú llegas a un río y te pones a mirar, un río que tiene buena afluencia de agua, que viene fuerte, y tú te pones a mirar por dónde puedes pasar. Y te das cuenta que es tan fuerte en la corriente que no vas a poder pasar. Y mira a ver si hay un puente. Y si ves un puente, directamente te vas a ese puente para poder pasar por ese puente. Jesús es ese puente. Jesús es ese puente que nos lleva a la presencia del Padre. Él es el que nos acerca al Padre. Cuando Él murió en la cruz, hubo un gran terremoto. Dice la palabra que hubo un gran terremoto. Tembló toda la tierra, se oscureció. Dice que el velo fue rajado. Ese velo interpreta la separación que había del hombre con el Padre. Ese velo, a ser rajado, nos dio acceso. Pero ese velo fue partido por Cristo, por su muerte, por la muerte de Cristo, por la sangre preciosa que derramó Cristo en la cruz. Amén. En Hebreos 12, 24 nos dice algo. He dicho que Hebreos es un poco lioso, entonces hay que leerlo, como he dicho, en varias versiones para poder ir entendiéndolo. Dice, Jesús, el mediador. Lo he dicho, un puente. Jesús era el mediador entre el Padre para que esa justicia no llegara sobre nosotros. Jesús era el mediador, estaba el mediador. Dice, de un nuevo pacto. Había un antiguo pacto donde tenían que derramar sangre, ofrendas, pero a través de Jesús entramos en el nuevo pacto. Dice, y la sangre rociada que habla una palabra mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué menciona aquí a Abel? ¿Os habéis hecho esa pregunta? ¿Por qué aquí en Hebreos menciona a Abel? Abel fue muerto por su hermano, por Caín. No llega a estudiarlo, pero según yo creo que es la primera muerte que hubo en la tierra, la primera sangre que se derramó, porque era Abel y Caín, los hijos de Adán y Eva. Y esa fue la primera sangre que se derramó. Entonces, esa sangre, esa muerte, esa sangre que fue derramada por Abel, todos conocemos por qué pasó ello. Yo creo que no quiero pararme a explicarlo, ¿no? Hubo envidia, la ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque la presentó con su corazón, porque la hizo de corazón, pero Caín la ofrenda que presentó, la presentó para impresionar, quería que... Y entonces esa envidia que hubo en él de que Dios aceptara la ofrenda de Abel y no aceptara la suya, lo llevó a cometer esa muerte de su hermano y derramar esa sangre. Había que impartir justicia, había que impartir venganza, por decirlo de esa manera, ¿no? Dios no venga, pero había había que impartir. Sin embargo, la sangre que derrama Jesús es para el perdón. La de Abel era para justicia, era para venganza, pero la de Jesús, la sangre que derramó Jesús, por eso dice y la sangre rociada que hablaba una palabra mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué era una palabra mejor? Porque la sangre que derramó Jesús fue para el perdón de nuestros pecados, fue para limpiarnos, fue para perdonarnos. No fue para justicia, no fue para venganza, sino la sangre de Cristo fue para el perdón de nuestros pecados. Amén. Este versículo a mí me daba fuertemente cuando lo leí y me costó entenderlo, pero le pedí al Señor revelación y leerlo una versión, otra versión y al final pude encontrar lo que este versículo quería decir. El escritor de Hebreos, de la manera que lo escribió a través del Espíritu Santo, porque todo lo que se escribe es a través de la revelación de Dios, a través del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios. Hemos dicho
Al principio, te he dicho al principio cuando estábamos, me permiten un momento que se me ha ido, estábamos ya en el punto 3, estoy casi terminando. Preciosa por lo que se nos revela de Dios. Primero hemos visto la justicia y ahora vamos a ver el amor de Dios. Seguramente que si lo decimos todos juntos, lo vamos a saber todos, el versículo que te voy a recitar ahora mismo. Juan 3:16. ¿Quién no se sabe este versículo? El que no se lo sepa se lo tiene que aprender. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino, sin más, tenga vida eterna, vida eterna. Aquí vemos revelado el amor de Dios. En este versículo tan famoso, tan nombrado y que más de uno ya no lo sabemos de memoria. Cristo es la dávida suprema. Sabemos lo que es la dávida, regalo. Dávida significa regalo. Y Cristo es el regalo supremo. Dios encarece su amor a través de Cristo. A través de Cristo recibimos el amor de Dios. A través de Cristo, a través de su sangre, recibimos todo el amor de Dios en nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra vida. Su deseo, hermano, ¿tú cuál crees que es el deseo de Dios? Darnos todo lo bueno. Darnos todo lo bueno. Es que no hay otra. Y a Romanos 8:32 lo vemos claramente, ese deseo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entregó a Jesús por nosotros. Dios entregó a Jesús por nosotros. ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre? Para que Dios nos ame y entregue a su Hijo. Empezaba al principio hablando que un padre entrega a su hijo. Un padre entrega su vida si su hijo tiene una necesidad, esa necesidad de vivir para que él muera. Y Dios por amor entrega a su Hijo, entrega a Jesús, como dice aquí. Dice, sino que entregó a su Hijo, dice, por todos nosotros. Dice, ¿cómo no os dará también con Él todas las cosas? No solo una cosa, todas las cosas que son de Dios. Como te das cuenta, cómo se enlaza lo primero, lo que te iba diciendo al principio, de que Dios todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para nuestro beneficio, lo ha hecho para que podamos, para que compartirlo con nosotros. Y aquí este versículo te lo está revelando, te lo está diciendo claramente, está diciendo que nos dará con Él también todas las cosas. Pero hay una necesidad aquí, si os dais cuenta lo que dice, tenemos que tener a Cristo. Sin Cristo no puedes tener todas esas cosas, no puedes tener todo aquello que te quiere dar Dios. Cristo es necesario en nuestra vida. Cristo tiene que reinar en nuestra vida. Cristo tiene que ser el primero en todo lo que hagamos. Cristo tiene que ser el día a día nuestro. Lo primero, nuestra mente tiene que estar pensando en Cristo. Las 24 horas, 24/7. Cristo. Cristo, 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 Cristo. Amén. Precioso, hermano, es el mensaje de la sangre de Cristo. Cuarto punto, estamos terminando. Preciosa por los bienes que nos asegura. Aquí viene la parte buena, ¿verdad? Por esos bienes. Nos da entrada, como he dicho antes, al Santísimo. Nos da entrada a la presencia de Dios. Nos da entrada a que, como hemos cantado, en tu presencia no viene conmigo, yo no quiero ir, ¿no? Necesitamos la presencia de Dios.
Necesitamos que Dios derrame de su presencia. Necesitamos que, como Moisés, si tú no es de venir conmigo, yo no quiero ir. Si tú no vienes conmigo, no voy. Sí que habrá esa tierra, fluye leche y miel, y habrá uvas como melones, pero yo no quiero ir allí. Yo prefiero tu presencia. Me quedo aquí en el desierto, en una tienda de campaña, rodeado de tierra, de moscas, de animales, eso lo digo yo. Digo yo que me imagino, porque tenían los animales, prefiero quedarme aquí en el desierto que irme a esa tierra prometida y comer de ese maná que tú me vas a dar cada día, pero si tú no vienes conmigo, yo no voy. Que así seamos nosotros también, que anhelemos la presencia del Señor, anhelemos poder andar con Él, anhelemos tener a Cristo en lo más profundo de nuestro corazón, que Cristo pueda llegar y decir, pongo mi trono y ahora me voy a sentar ahí. Sea el centro, Pati, como hemos cantado, que sea el centro. Dios lo conecta todo, Dios lo conecta todo. Si nos damos cuenta, que sea el centro de mi vida, eres tú. ¿Cuánto nos necesitamos a Jesús? ¿Cuánto nos necesitábamos ese sacrificio? ¿Cuánto nos necesitábamos esa sangre poderosa derramada en la cruz para ser libres, para ser limpios, para ser perdonados? Aleluya. Gloria a Dios. Efesios 2:13. La palabra es nítida, es clara. La palabra, cuando tú lees la palabra y conectas, el Espíritu Santo te conecta y te hace discernir, es preciosa. En Efesios 2:13 dice, pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo, ¿cómo estábamos en otro tiempo? Hermanos, ¿cómo estábamos en otro tiempo? Estábamos lejos, estábamos muy lejos. Dice, habéis sido hechos cercanos. ¿Pero por qué? ¿Qué dice la palabra? Por la sangre de Cristo. La necesidad, era necesario esa sangre, porque estábamos muy lejos. Yo lo confieso, estaba muy lejos. He estado muchos años muy lejos, pero ahora quiero estar cerca y cada día más cerca de Él. Y no quiero. Hoy me preguntaba una mujer que yo ya la había compartido, y cuando he llegado al local estaba sentado fuera y había, no sé si era inglés o lo que era, yo sé que tenía un idioma, y estaba enseñándole unas cartas, estaban sentados en una mesa tomándose algo, y con las cartas le iba nombrando. As, y ella lo decía en español, porque en inglés creo que se pronuncia de otra manera, no lo sé, porque yo inglés no tengo ni idea. Y yo he hecho mi trabajo, y cuando he salido, yo ya la había compartido, y yo sé que ella se congrega, no sé si es habitual o no, pero se congrega. Y cuando he salido me ha preguntado, dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, muy bien, ¿y tú? Y tal. Dice, ¿sigues en la iglesia? Ha sido la pregunta que me ha hecho. Dice, ¿sigue en la iglesia? Wow. Digo, mi respuesta ha sido instantánea, no ha habido duda. ¿Sigue en la iglesia? Claro que sí, ¿cómo me voy a apartar de la iglesia? Si he conocido a Cristo, y ahora vivo en Cristo. Cristo me ha salvado, Cristo me ha redimido. Yo llevaba toda esta prédica, la llevaba en mi cabeza. Entonces, al llevar en mi cabeza toda la prédica, todo lo que había estudiado de la sangre de Cristo, todos estos días preparando, era como un resalte, ¿no? En ese momento ha venido como un resalte de decir, bueno, que tú me preguntas que si estoy todavía en la iglesia, claro que estoy. Si es que no me había... Y le he dicho, y no me voy a apartar nunca. Digo, porque yo he encontrado en Cristo aquello que en el mundo no había encontrado nunca. En Cristo he visto y he comprobado lo más bueno, lo más delicioso, lo más agradable que pueda haber en la vida de una persona. No hay comparación. El manjar más grande, el dulce más exquisito que pueda haber, no es tan dulce y tan bueno como Cristo.
te puedes deleitar en Él. La boca, tu corazón se derrite ahí como diciendo, si es que Él vive por mí, Él está por mí, Él todo lo que ha hecho lo ha hecho por mí. ¿Cómo no voy a amar a Cristo? ¿Cómo voy a separarme de ti? Hay una canción por ahí que dice eso, ¿eh? No puedo, ¿cómo voy a separarme de ti? Ay, Señor, gracias. Seguimos, estoy casi terminando. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Justificación. Él nos justifica. En Romanos 5, 9 dice, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él, dice, seremos salvos de la ira. Estamos hablando que ya no habrá condenación para aquellos que han aceptado a Cristo. Dice, mucho más estando justificados, dice, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Redención. En Efesios 1:7 dice, somos comprados por ella. Y mira lo que dice en el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de los pecados, según, mira qué bonito, según la riqueza de su gracia. Hay riqueza en la gracia del Señor. Hay tesoro, hay riqueza, como nos dice aquí la palabra. La paz. Esa paz que tanto busca las personas, esa paz que nunca llega, pero si aceptamos a Cristo llega. Colosenses 1:20. Ya con esto termino. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, dice, como las que están en el cielo, haciendo la paz, dice, ¿mediante qué, hermano? ¿Mediante qué? La sangre de su cruz. Cuán preciosa fue para los hebreos la primera sangre de la Pascua. Sabemos lo que pasó. Esa primera Pascua, esa primera sangre. Las plagas, el faraón, iba a pasar el ángel de la muerte, dio una instrucción, matar un cordero, coger la sangre, pintar los dinteles. Fueron librados por esa sangre, los hebreos. Fueron librados por esa sangre, por ese cordero. Todo aquel que no pintó esos dinteles. No lo dice la Escritura, pero yo me imagino que, porque todos los de Egipto, todos los primogénitos, todos los primeros animales, los primogénitos, todos fueron, sin embargo, los hebreos, todo aquel que hizo la instrucción que Moisés les dio a través de la dirección de Dios, mataron ese cordero, pintaron los dinteles, no hubo. Por eso, la sangre de la primera Pascua, con cuán cuidado la recogían para poner señal en sus dinteles. La de Cristo nos libra de la muerte eterna y nos asegura la libertad, la vida, la herencia eterna, hermanos. Una herencia eterna. Aleluya. Preciosa, hemos visto, te resumo los 4 puntos, aquí, solamente te los voy a leer. Preciosa por de quién es, por su carácter propiciatorio, por lo que nos revela acerca de Dios y lo último que hemos compartido, por los bienes que Él nos asegura. La sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo. Así que tengamos en memoria, tengamos en recuerdo, como dice en la Santa Cena, hacer esto en memoria de mí, que siempre haya ese recuerdo
en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Cristo ha hecho por ti, la sangre que ha derramado Cristo por ti, y que por más dificultades, problemas que vengan, somos salvos en Cristo Jesús. Y Cristo vive, porque su tumba está vacía. No encontraron un cuerpo. Cristo reina aquí en la tierra. Toda la potestad fue dada a Él, en lo más alto y en lo más profundo. Y nadie puede quitarle a Cristo el poder que Dios le dio a través de su sacrificio, a través de su derramamiento de sangre. Y somos privilegiados porque tenemos a Cristo, abogado tenemos que nos defiende. Así que, hermanos, deleítate cada día en Cristo y que tu mente, tu corazón esté siempre atento a aquello que Cristo quiere, a aquello que Cristo quiere hacer en tu vida. Porque Cristo está esperando a que entregues por entero tu corazón a Él, por entero. Que no dejemos un espacio para las cosas que nos gustan, que no dejemos un espacio para las cosas de este mundo, que el corazón por completo se vaya rellenando. Hermanos, sé que cuesta rellenar el corazón, pero Cristo poco a poco va rellenando una parte, otra parte, otra parte, otra parte, y al final rellenará todo el corazón, será relleno de Cristo y de su amor. Amén. Nos da tiempo, ¿qué hora es, Elizabeth? No veo la hora aquí. No, la dejamos para otro día. Era la de tu preciosa sangre, preciosa sangre. ¿Hacemos? ¿Sí? Bueno, adoramos. Vamos a terminar con una alabanza. Mientras voy orando, mientras que te prepara oro. Mientras que te prepara oro, ¿vale? Mientras que te preparas, voy a orar. ¿Vale? Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, lo necesario, Señor, que fue y que es la sangre de Cristo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque esa preciosa sangre que derramó tu Hijo, Señor, nos ha libertado, Señor, nos ha dado el perdón de los pecados. Y hoy por hoy, Señor, podemos vivir con esa paz, con esa tranquilidad, Señor, que da tu Hijo, que da Jesucristo, mi Señor. Glorifícate cada día más y más en nuestras vidas, Señor, y que nada, Señor, de este mundo, Señor, nos aparte, Señor, de todo aquello, Señor, que Cristo quiere hacer en nosotros, Señor. Tú ya tienes un plan, un propósito, Señor, desde que estábamos en el embrión, en la barriga de nuestras madres, Señor. Tú ya nos habías predestinado, Señor, para una obra, Señor. Por eso, Señor, hoy queremos glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Y que esa sangre que nos limpió y que nos redimió, Señor, sea para glorificar y exaltar tu nombre por los siglos de los siglos. Y en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús.
Oh sí, Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre, Señor, que tú derramaste, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que tú haces cada día por cada uno de nosotros, Señor. Es tu preciosa sangre la que nos ha redimido, la que nos ha limpiado, la que nos ha perdonado, Señor. Por eso, Señor, glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Oh sí, Señor, seas tú glorificado y exaltado. Digno es el Cordero Santo, digno es, Señor. Digno eres tú, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor y la alabanza sea para Cristo. Amén y amén. Aleluya. Nos saludamos y nos despedimos en el nombre de Jesús.